va a tener una calamidad. Raro, ¿sí o no? Porque no es estrictamente científico. Pero no es malo, porque es al punto al que yo quiero ir. Los científicos me enferman cada vez que dicen que es re malo, que qué pereza. No, todo es relativo. Y debe estar asociado al deseo de superación, al deseo que tiene que ver con el ser y la alquimia, por ejemplo. Y es que si bien puede ser que no sea cierto, puede ser que en algún caso uno está en la mala y uno dice, ay, miremos el horóscopo a ver si estoy peor. Y de pronto le pega, y le dice, papito, hoy va a ser un día muy feliz, hoy vas a encontrar el amor. Entonces uno sale como cambiado, radiante, y uno nunca sabe, y puede que pasar. No porque ellos tengan razón, sino porque de pronto usted cambió su actitud. Aló, se va a entender. No queriendo decir que sea cierto o no. Ahora eso sí es muy de psicología, me disculpan, yo psicología hace poco, pero puede ser que la realidad de uno dependa de cómo uno percibe las cosas. Entonces el man tenía una versión ahí toda aburrida porque tenía líos, no había podido resolver esa ecuación diferencial que estaba al inicio, y entonces dijo, nos vemos, y por ahí salió y algo alegre y, ay, qué chinga la vida. ¿Me entienden o no? Entonces es siempre como buscarle el lado que positivo a las cosas. Entonces recuerden también, y eso siempre se lo digo a la gente, y menos mal va a quedar grabado, porque creo que esa historia nunca ha quedado grabada, y es que la astrología hace que la ciencia crezca muchísimo. Tanto que Johannes Kepler, que es el padre del sistema digamos de la versión o modelo heliocentrista, pero con órbitas elípticas, el que casi Hipatia llega, ¿se acuerdan que Hipatia en la película casi llega al modelo de las elipses? Pero no llegó, y entonces el que llegó fue Kepler. Kepler vivía ¿de qué? De leer el tarot, güey, de hacer astrología. No, el man leía el tarot porque es que el papá de Kepler es un dios, de esos dioses del Olimpo. El man es soldado, entonces el man se va de la casa, va a batallas, vuelve a los 3 años, visita a la mamá y le dice, hola, ¿cómo estás? Toma tu niño, nos vemos, voy a la guerra, vuelvo 2 años, hola, ¿cómo estás? Toma tu segundo niño, y cada vez que viene le hace un niño. Obviamente entre esos niños está Kepler. Y Kepler resulta ser casi el más grande, entonces Kepler, pues creo que es el mayor, sí, pero no quiero mentir, no sé, por ahí está, entre los mayores. El man tiene que mantener a la familia, y la mamá sí sabe harto. ¿Qué? Astrología. Entonces le enseña al niño a leer los astros. Y Kepler es el astrólogo oficial de algún rey en esa época. ¿Me entienden cómo es? No astrónomo, astrólogo, que es muy distinto, ¿sí? Pero pues Kepler descubrió las leyes del movimiento ¿cierto? Y que el radio vector al cubo, y que el periodo al cubo, y al cuadrado, esas vainas. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿qué tal que el man haya despertado su interés por los planetas y por el movimiento de los planetas porque la mamá le estaba enseñando astrología? ¿Aló? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Qué es lo malo de la astrología? En ese caso, ¿qué es lo malo en ese caso de la astrología? Hacer acá, bueno, me van a reír. ¿Qué es lo malo? ¿Tiene algo malo desde esa perspectiva la astrología? No, todo lo malo siempre depende de la perspectiva en que uno lo vea. ¿Sí? Por eso a mí no me gusta andar juzgando y diciendo que es que eso es malo, es que eso es pésimo. No, eso siempre depende. Hay momentos en que es una maravilla. Por ejemplo, les voy a poner otra relatividad de la vida y ya vuelvo con alquimia y el presente y todo. ¿Listo? Y luego voy con vos. Te tengo señalado. Voy con vos. Aquí iba a decir si es... Ay, me olvidé. ¿Qué iba a decir? Astrología. Ay, se me olvidó, weón. Mira la idea de la vida. Porque todo en la vida es relativo. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que es bien metalera, la gente que es bien diabólica, esa gente... alguna vez yo estuve en un viaje, ¿sí? Y conocí gente metalera. Estábamos allá hablando y que metal, y se armó tremendo foforro. Una
fiestas, bueno, yo digo aquí piñatas, uno puede quedar grabado, toca ponerle un tip, pero una fiesta salvaje. Y todo el mundo empezó a ¿qué? A bailar heavy metal, ¿sí o no? Pues no, la gente empezó a bailar merengue, tan, 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 salsa, tan, tan, tan. Y todos los metaleros así, bueno, así, sentaditos. Y yo, bueno, ajá, y entonces, no, pues que yo eso no lo bailo, no, pero es que eso yo no lo escucho yo. Pues yo me he levantado y me he puesto a ¿qué? A bailar, compañero, porque todo es ¿qué? Relativo. ¿Sí o no? Einstein sí tenía razón. ¿Qué clase de relatividad tan brava? Tenía razón. Mi hermano, es un contexto distinto. ¿Qué tengo que hacer? Voy a bailar, güey. Voy a acoplarme. Chicas lindas, sexys, bailando reggaetón y yo aquí sentado pensando en Iron Maiden o en Judas Priest. Ay, ¿en serio? Si hay Daddy Yankee es un dios, güey. Vamos a hacerle caso. ¿Me entienden o no? ¿Aló? ¿Sí ven? Pero a veces uno actúa muy tonto. Uno dice, ay no, yo soy re metalero. Ah, no, eso es una blasfemia. ¿Contra quién? O sea, ni a Roja ni a ningún guachezo le importa si usted va a bailar reggaetón o reggae o no. ¿Sí o no? No tiene sentido. Usted va a bailar y usted sigue siendo lo que es, de su secta, de su tután. Es eso. Entonces es como no ser sesgado, no cerrarse a una cosa, sino abrir la ¿qué? La mente, ¿me entienden? Abrir la mente. Por eso les digo, no crean en el horóscopo, les invito a que no crean en el horóscopo. Pues en algún momento están así deprimidos y de pronto se encuentran un horóscopo y les dice algo positivo, asuman que es cierto, joder. ¿Y si le dice que es algo? Ignórelo, porque no es cierto. ¿Sí ven cómo es? Es relativo. ¿Sí ven ya cómo es? Claro, oiga, vuelvo a la alquimia. Entonces, miren que aquí hay algo interesante porque es muy interesante que un personaje tan importante en la ciencia como Newton, la gente diga que el man volvió, y se lee en muchos documentos, no solo lo que tú nos dijiste, sino en muchos documentos uno encuentra que Newton es uno de los personajes de la alquimia más famosos de toda la historia. Recuerden que ya les dije que Newton... Robert Boyle. ¿Quién dijo Robert Boyle? Robert Boyle. ¿Me encontró? No sé. Yo de Newton es que más sé porque, pues, digamos, de los personajes que más me interesaba. Y entonces Newton tiene mucho tiempo trabajando en física, pero el man trabaja en química. Aunque si ustedes revisan, no es que Newton tenga muchos trabajos publicados en química, ¿o sí? Uno va y mira y de química Newton no tiene publicado prácticamente nada, ¿sí o no? Excepto una cosa. Newton sí tiene publicado algo en química, algo interesante, y es Newton le gusta la alquimia. Para hacer alquimia hay que saber química. Para hacer alquimia hay que saber de mezclas y saber jugar con elementos, ¿sí? Y entonces resulta que hay un momento en que Newton se hace poderoso. Cuando Newton se vuelve famoso, lo nombran, porque ya toma estatus político y todo, lo nombran el director de la Casa de la Moneda en Londres, en Inglaterra. Y en esa época, qué curioso, eso pasaba allá y ahora pasa acá. En esa época la gente, estamos hablando de 1690, 1700 tal vez, no sé exactamente qué fecha le dieron ese título. El man, en esa época la gente falsificaba las monedas, porque ya era un buen business, falsificar monedas, ¿sí? Y entonces había mucho falsificador de monedas. Entonces Newton, con su conocimiento de química y siendo director de la Casa de la Moneda, desarrolló una técnica con la cual él podía saber cuáles monedas eran verdaderas y cuáles monedas eran ¿qué? Falsas. Bastaba con él desarrolló alguna sustancia que cuando las monedas se sumergían, las originales producían un tipo de reacción y cuando eran falsas, pues o no se generaba la reacción o la reacción era ¿qué? Distinta. Entonces bastaba con, venga la monedita, pan, hacía lo que tenía que hacer y si no, bueno, no sé, digamos, tenía que burbujear, no burbujeaba, ¿qué hacemos? Pues es falsa, ¿y entonces qué hacemos? Pues lo matamos. Porque Newton tiene hartos locos encima. ¿O qué creen? Que el hombre mandaba a matar a la gente cuando no... Pues no porque le tocara, o sea, no porque él mandara, sino porque era la ley. Y la ley era que si usted iba en contra del rey, pues... muere cacaroto. ¿Estamos o no? Lo eliminaba. Entonces miren qué interesante porque el conocimiento que Newton acumula de alquimia se convierte en un conocimiento pragmático para una situación bien puntual, que es la situación de saber cuándo las monedas son originales y cuándo son ¿qué? Falsas.
así es de pronto esté jugando a la alquimia en la manera en que de pronto lo vamos a discutir ahorita, ¿sí? Que es más espiritual, que es una cosa más digamos, sí, espiritual y un poco de ciencia como mezclada, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la química tiene origen ¿dónde? En la alquimia, o sea, en la alquimia la química toma el valor que tiene que tomar. Incluso la tabla periódica por allá en 1800, no lejos, antes de 1900, todos los símbolos son todavía símbolos alquimistas sobre los diferentes elementos químicos. Una estrellita, una luna, no sé el mercurio cómo se representaba. ¿Tienes el del mercurio ahí? Ahora, este man me encanta. Miren, para que no digan que el profesor no preparó clase. Aquí les tengo la tabla periódica, digamos como del tipo alquimista, con diferentes símbolos para los elementos químicos. Empecemos con el más breve, pinta, el hidrógeno, ¿sí o no? Químico, me corrige porque ahí sí, yo de química sí, solo el nombre. Este tiene pinta de que es el hidrógeno. Ese es el hidrógeno, chan. Y este guache es el helio. Miren el helio según un símbolo alquímico, cómo se vería según lo que tenemos acá. Cada elemento tiene un símbolo de ese carácter y obviamente nosotros ya no usamos esos símbolos, ¿o sí? ¿No? Esos símbolos van pasando ¿qué? A segundo plano. De hecho creo, puedo ser que esté equivocado, si algo me corriges, creo que alguna vez leí una anécdota, una historieta en donde la evolución de los símbolos de la química no se dieron dentro de la química de sí, sino se dieron en la enseñanza. Que la gente empezó a enseñar química y de alguna manera expertos enseñando química se dieron cuenta de que esos símbolos no eran la mejor manera de expresarlos y de entender, digamos, los elementos. Entonces los fueron modificando un poco. Con respecto a eso, lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la geometría de la misma reacción. Un ejemplo, se puede dibujar el del mercurio. ¿Dónde está el mercurio? Indíqueme porque sí, está haciendo no, es que no dice, yo sé si es de la familia 8, grupo 46. Ese es el del mercurio. Ahí ese diablito. Y eso tiene que ver con la misma forma de la reacción y cómo se interpretaba. Por ejemplo, lo que tenían que ver con símbolos redondos eran reacciones cíclicas. Por eso el hidrógeno, por ser tan plástico, lo representa con más de una forma. Mire qué chévere eso. ¿Reacciones cíclicas? Tienen que ver, los que tienen que ver con símbolos redondos. Así es de cíclicas. Eso representaba como la plasticidad que tenían esos elementos para poder utilizar. Ah, ok. Ok, bueno, América, hay algo bien interesante. ¿Qué toca hacer? Leer, porque esto no sabemos mucho. Y en la parte de abajo, a la izquierda. ¿El oxígeno eso? Ese sí es el O normalito. Listo, oxígeno O. ¿Qué pasa? En la parte de abajo a la izquierda están los símbolos del fuego, el agua, la tierra. Ah, sí, aquí están los elementos que serían estos. Bueno, yo no alcanzo a ver quién es quién. Todos son triángulos. Pero cada uno representa algo. Creo que este es el fuego, este triángulo. Bueno, y esos creo que lo usamos en símbolos de incendio o algo así, ¿no? Sí. ¿Cierto? La tierra me imagino que es este. Hacia abajo. Es este, claro, hacia abajo. Tiene como sentir. ¿Este? ¿Sí es tierra? Entonces. No tiene el. Ah, sí, tiene. Y por es cuál? Agua por la línea que tiene en la mitad. ¿Está? O si no sería gas. No tengo idea. Entonces, tierra, agua. Ese es el mismo sin la línea. Es el mismo sin la línea. Y está este que es el aire, que es un triángulo hacia arriba, pero tiene una manito. Eso debe tener algún significado, ¿no? No, pues yo pensaría que de pronto en la posición como fluían los griegos, hacia abajo, o sea que esto por su peso cae, mientras que esto por su peso se eleva, cuando posible. se estandarizaron y muchas las reacciones, cuando uno está utilizando fuego, Sí. para una reacción se utiliza el triángulo. Sí, el triángulo, claro, sí. Quizá que el triángulo también es por el número de, lo que se necesita para crearse, ¿sí? Entonces se dice que se necesita lo que es una fuente de calor, un combustible y pues ¿comburente? el oxígeno. Ah, comburente. Sí, entonces por eso va el triángulo del fuego. Y si usted combina los tres, eso mira todo, la forma perfecta siempre has dicho que es la estrella. Ah, vea pues.
Ahí, para que después no digan que no traigo invitados espectaculares. Bueno, ven, ¿chévere o no? No, lo de alquimia es chévere. ¿Qué les quería decir? Que estaba hablando, bueno, quería ir a esta parte. Ya dije que me parece interesante lo de Newton, ya les dije que eso funcionaría para adquirir conocimiento de alguna manera. Y hablemos del presente. El problema de la gente del presente es que nunca ha leído el pasado. ¿Sí me entienden? O casi nunca, pues para no presumir de que somos los genios que únicamente hemos leído. Entonces uno tiende la tendencia a juzgar a todos los que viven en el pasado a partir del ¿qué? Del presente. De hecho, pues eso en ciencia, en la historia como ciencia, se llama presentismo. Y entonces resulta que tenemos la tendencia a juzgar los efectos del pasado, los eventos del pasado, las investigaciones del pasado o las vivencias del pasado histórico con los eventos del ¿qué? Del presente, ¿sí? Pero nuestro ojo no es muy bueno para juzgar lo que pasa. Y esto cae en dos circunstancias. Una, la alquimia, y por ejemplo otra, la Edad Media. Ay, la versión que tiene la gente de la Edad Media sí es para vomitarse, ¿sí? Esa versión triste de que la religión lo era y que la religión mandaba y que la religión no sé qué y que maldita religión y que no sé qué. Ay, joder, en serio que es no haber leído más allá de 3 renglones, ¿sí? Aunque miren, oiga, profesora, esta banda, White School, tiene un álbum que se llama The Dark Age, o sea, la edad que oscura, álbumzazo mortal. Bueno, pero ahí ya no canta la vieja, que se llama Federica, y canta otro man que es un argentino. Oigan ese álbum, imagínense esa voz, uff. No, el man tiene una voz impresionante. Entonces, miren por ese lado, que la gente tiene una visión muy triste de la Edad Media, no saben de la Edad Media y atreven a juzgar a la Edad Media, y que ahí prácticamente no pasó ¿qué? Nada, y resulta que ahí pasó ¿qué? Demasiado. Fue un cambio de pensamiento impresionante, ¿sí? E incluso aparecieron formas de pensar alternativas, y las problemáticas sobre las que se están pensando son científicas, pero no necesariamente, ¿sí? Para que lo tengan presente, no necesariamente es la ciencia que nosotros conocemos como ciencia, es otra versión de la ¿qué? De la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, a los manes les interesan problemas como esto, y seguramente ustedes han oído hablar a su profesor de esto, a profesor Susunaga, que lo que más les interesa a ellos es sobre, por ejemplo, ¿qué pasa con los querubines que están montados en la punta de un alfiler? ¿Cómo es que hay tantos querubines en esa región? Asumiendo la existencia de los querubines, porque ese es el problema de la escolástica. ¿Entienden cómo es? La versión filosófica de la ciencia y del conocimiento en ese momento. Pero en esa época se montaron universidades, porque si ustedes revisan las universidades, todas, absolutamente todas, tienen origen en la Edad Media, no en el Renacimiento. ¿Quién les dijo a ustedes? ¿Quién les dijo a ustedes que las universidades se fundaron en el Renacimiento si se fundaron fue en la Edad Media? En la Edad Media existió un man que me encanta, se llama Alfonso X el Sabio. Era un rey español y el tipo era bastante virtuoso. Incluso creó una escuela que se llamaba, creo que la Escuela de Copistas de Zaragoza, puedo estar equivocado. Y los tipos se dedicaban a ¿qué? A transcribir información de libros árabes para tener información de los griegos, porque así es que llega la información de los griegos a nosotros otra vez. ¿A través de quiénes? De los árabes, que se la habían ¿qué? Llevado. ¿Sí van a tener? Entonces no puede hablar uno de la Edad Media y decir que es terrible cuando uno realmente no ha ¿qué? No ha revisado los avances que hay, no ha revisado el pensamiento que hay. ¿Saben que les prometí el libro El Águila Renacentista? Y se quedó el libro y no lo traje. Pero ahí también es un fuerte reflejo de lo que es la Edad Media. Es una edad interesante en matemáticas porque ahí se desarrolla el álgebra, pero bien desarrollada. Solo les falta un detalle: números imaginarios y el cero. Bueno, ese es un gran detalle. Pero hay resueltos muchos problemas ya. ¿Se lo ven? Entonces, no sean tan presentistas. No juzguen sin qué, sin saber. Mejor que revisen, lean y estudien, y luego tal vez puedan ¿qué? Comentar para que no juzguen. Profesora, ¿de Dark Age? ¿Sí? A ver. Profesor químico, le voy a dar el poder, cuéntenoslo todo. Lo que yo había encontrado acerca de... Pero venga, raye, mano, porque usted ahí hablando es muy feo. ¡Raye, papá! No quiero famoso. Y este químico va a ser el más famoso del universo. Cuéntenos un poquito. Buenas tardes, compañeros.
Yo creo que les habían como querido compartir. Por ahí habían encontrado varias cosas acerca de los escritos del mismo Tesla. Saben, decir los físicos son los que me pueden corregir cómo funciona la bobina de Tesla. Tiene que ver con, si no estoy mal, creo que es como así. Sí, que se genera como una especie de campo electromagnético a través del cobre, creo que es estaño. ¿Sí saben cómo funciona? Eso lo que hace es crear una corriente eléctrica que fluctúa hacia la parte superior, desde la cúpula, ¿sí? Es como una cúpula. Listo. La posición que nos hacen es acerca de el funcionamiento del cuerpo humano, que es la parte central del cuerpo como tal, el sistema nervioso, que es capaz de crear impulsos eléctricos y electromagnéticos desde la fase hipotálamo y eso. ¿Dónde está la bióloga? Consulte a su biólogo, por favor, consulte a su biólogo de confianza. Que son capaces también de funcionar de la misma manera en la que funciona una bobina de Tesla. Cuando se combinan una bobina junto a otra bobina, que hacen una corriente alterna, o si es alterna, o el caso es que crean un campo no solamente cuántico donde el mismo espacio se fluctúa y la misma energía se fluctúa en sí, es capaz de hacer lo mismo entre las relaciones de los mismos cuerpos entre los seres humanos. Este tipo de energía que emana, que es muy parecido a cómo funciona la bobina de Tesla, que era como la hacen la comparación, es capaz de no solamente interactuar con otros seres humanos, sino también interactuar con la materia. Entonces decían que los alquimistas, al comprender uno de los puntos más fundamentales, que era lo que estaban buscando,